Entonces ahí estamos grabando. Entonces, buenos días nuevamente, Adriana, qué gusto que haya participado, que haya ingresado a esta, es la tercera, ¿cierto? Tercera videoconferencia correspondiente a nuestro curso de administración de atención al cliente. Entonces, la teníamos programada para hoy a las 7 de la noche, pero estamos terminando una especialización, como les comenté, y hoy tenemos una sesión extra, entonces pues me tocó correr esta sesión en horas de la mañana. Bueno, lo importante es que la vamos a desarrollar y recuerden que estas sesiones quedan grabadas en horas de la tarde. Yo ya les subo la grabación para los compañeros pues que no pudieron asistir y puedan estar al tanto de las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, me dice Adriana que está muy bien, me alegro mucho y la felicito pues nuevamente por estar aquí, por tomarse este tiempo para asistir a esta sesión. ¿Listo? Lo que vamos a hacer hoy es, les voy a hablar algunas generalidades de las fechas, luego explicamos un poquito de temática y explicamos la guía, ¿listo? La evidencia correspondiente a esta tercera semana para que les quede pues fácil el desarrollo de la misma. Bueno, perdón. Entonces, como fechas importantes, recuerden que el día de ayer terminaba nuestra segunda semana. Hoy en horas de la tarde, de igual manera, subo sus calificaciones de lo que es primera y segunda semana. ¿Listo? Recuerden que en la primera semana tenemos que entregar unas diapositivas. En la segunda, participar de un foro y desarrollar pues, los puntos de una guía. Y en esta tercera semana, pues vamos a tener que entregar otra evidencia que es una lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, ahorita lo vamos a explicar cuando terminemos la temática. Esta tercera semana va del 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre. ¿Listo? Entonces, es una semana larguita para que ustedes desarrollen las evidencias. A quien les haga falta, pues también se vayan colocando al día. Bueno, entonces, recuerden que el curso cierra el 9 en Sena Sofía. Yo estoy cerrando entre el 8 y el 9 de diciembre. Ya estaría con plazo para el envío de actividades hasta el 7 de diciembre, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esas serían pues las fechas que quisiera recordarles para que las tengan muy en cuenta para el envío de sus evidencias. Bueno, entonces les voy a compartir lo que es la presentación para ampliar un poquito la temática y vamos a hablar de un tema con el cual vamos a desarrollar la evidencia de la semana 4. ¿Listo? Entonces es importante pues que la tengan muy presente. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la pantalla. Voy a apagar la cámara para que no haya tanta interferencia. Listo. Ahí está viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces, en esta tercera semana, sí, el nombre de la videoconferencia de esta tercera semana era el cliente, sí, las necesidades del cliente. Entonces vamos a mirar hoy un poquito sobre la importancia que tiene el cliente para todo tipo de organización y vamos a mirar un tema que es la servucción, ¿cierto? La servucción. Entonces, recordemos que para cualquier tipo de empresa, sin importar la implementación de herramientas tecnológicas,
¿sí? Lo más importante tiene que ser la satisfacción plena del cliente, ¿cierto? De la necesidad de ese cliente. Es por ello pues, que la empresa, la organización o cualquier tipo de institución tiene que adentrarse en ese cambio en el que actualmente estamos, ¿sí? Y buscar esas nuevas herramientas, esas nuevas estrategias que le ayuden a mejorar esa atención al cliente. La atención al cliente es un plus para la empresa, ¿sí? Es un valor agregado, es uno de los referentes para que la empresa se logre posicionar. Si una empresa, eh, si una empresa no cuenta con ese estándar de calidad, ¿sí? En cuanto a la atención al cliente, créanme que no va a lograr posicionarse. Entonces, el cliente tiene que sentirse pleno en esa empresa, tiene que sentir que es parte de esa empresa y que de verdad en esa organización lo que quieren es satisfacer esa necesidad, no simplemente que sea un cliente más, un comprador más, ¿sí? Eh, sino que de verdad busque la satisfacción de ese cliente. Bueno, entonces, eh, lo que vamos a hacer es mirar algunos referentes y algunos puntos donde se nos da la importancia que tiene el cliente para la empresa. Espérenme un ratico que me está escribiendo mi hija y... Mm. Bueno, mi hija que tenía hoy un parcial y se lo han cancelado, entonces estaba contenta. Entonces, vamos a mirar primero una frase que dice, si deseamos saber lo que es una empresa, debemos comenzar con su propósito, ¿sí? Toda empresa, así como toda persona, debe tener un propósito en la vida, ¿cierto? Una misión y, por ende, una visión que cumplir. Solo existe, dice, una definición válida del propósito de la empresa y es crear un cliente. Entonces, toda empresa, toda institución, si no existe un cliente, pues no va a existir, lógicamente, ¿ya? Entonces, la idea de toda empresa es fidelizar a ese cliente, que ese cliente se sienta parte de la empresa, ¿ya? Esta frase la dice Peter Drucker. Entonces, vamos a ver quién es el cliente. El cliente, pues, es el personaje más importante de cualquier organización, de cualquier empresa, ¿cierto? Es la razón de ser. No importa qué tipo de cliente es, no importa qué gustos tenga, no importa su posición económica, sus creencias religiosas, lo importante es la necesidad que quiere satisfacer a través de la empresa, ¿listo? Entonces, es el usuario del producto y o servicio que generamos y que espera satisfaga sus necesidades. Entonces, de ahí la importancia de tener claridad sobre cuáles son las necesidades verdaderas de ese cliente y desde ahí partir a buscar, como decíamos, esas herramientas que nos ayuden y nos faciliten esa mejora en la atención al cliente, ¿cierto? Así como todas las herramientas tecnológicas que miramos en la sesión anterior. Bueno. La diferencia entre un cliente y un comprador. Entonces, esa persona que adquiere bienes o servicios con asiduidad, constancia o frecuencia es el centro de cualquier negocio, ¿cierto? Si una persona compra una sola ocasión, obviamente no será cliente, sino un comprador. Y esa diferencia entre cliente y comprador hace una gran diferencia, valga la redundancia, pues las organizaciones necesitan clientes, no compradores ocasionales. Antiguamente, cuando se empezó a gestionar todo esto de la comercialización, pues para las empresas lo importante era el bolsillo de los clientes, sí era tener compradores. ¿Por qué? Porque se decía que venía otro comprador y así pues se iba a minimizar, digamos, o a cumplir los objetivos de la empresa, ¿cierto? Entonces, no importaba tanto si a ese cliente quedaba satisfecho o no, lo importante era la compra que hacía. Ese tipo de marketing o de comercialización se llamaba transaccional, ¿listo? En el que solo era importante pues el bolsillo del cliente. Hoy en día
ya no se le vende a ese bolsillo, sino que se le vende es como al sentimiento, como a la emoción de la persona, ¿ya? Entonces, por eso es que Coca-Cola dice que no, que la Coca-Cola vende es emociones, ¿cierto? Porque vende es momentos, vende como situaciones que les llegan a las personas, entonces lógicamente van a tener mucha empatía con ese producto. No simplemente venden un refresco, sino que venden es momentos, por eso la publicidad están dada a compartir momentos, amistad, amigos, comida, ¿sí? Porque son situaciones que le quedan por siempre a una persona, recuerdos a una persona. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Y este tipo de marketing se llama relacional. Entonces, donde ya se busca es que el cliente, pues, lógicamente, satisfaga esas emociones, esos sentimientos que tiene con ese producto. Pues el cliente como elemento central. Entonces, el cliente es la fuente principal de información que permite a la empresa corregir o mejorar el producto o servicio que entrega, siempre y cuando pues la empresa tenga esa herramienta o ese medio para hacer un feedback, ¿sí? Entonces, ahí podemos hablar de ese proceso de postventa, en donde la empresa se encarga de preguntarle al cliente después de que adquirió su producto cómo le fue, qué recomendaciones daría la empresa, qué le hizo falta o qué miró que no le gustó, ¿sí? Entonces, todo este proceso para saber cómo le fue al cliente después de adquirir el producto. Entonces, es la razón de ser de nuestro servicio y nuestro producto porque producimos para ellos, ¿cierto? Entonces, siempre debe haber un feedback, el preguntar cómo le fue. Aspectos esenciales que pueden caracterizar su concepto con el cliente. Entonces, el cliente se dice que está por encima de todo. Para una empresa, pues lógicamente el cliente está por encima de todo. Eso no quiere decir que vaya sobre nuestra integridad como seres humanos, ¿cierto? Por eso es muy importante que las personas que estamos trabajando continuamente con personas y ofreciendo un producto, ofreciendo un servicio, sepamos distinguir los tipos de clientes, la manera de atenderlos, sepamos distinguir ciertos aspectos emocionales que nos ayudarían, pues lógicamente, a llegarle a ese cliente, ¿cierto? Y lógicamente manejar todas esas competencias blandas y esas situaciones que nos permitan comunicarnos mejor, escucharlos mejor, manejar nuestra inteligencia emocional ante cualquier agravio del cliente, ¿listo? Entonces, tratar ante todo de hacerlo sentir por encima de todo, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros conocemos todas estas estrategias para manejar a todo tipo de cliente. Dice que son las personas más importantes para cualquier empresa, ¿cierto? Un cliente no depende de usted, dice que es usted quien depende del cliente. Y es verdad, ¿cierto? Una empresa, un hospital sin enfermos, pues no va a tener sentido ni razón de ser, ¿cierto? Un colegio sin estudiantes, pues no va a tener sentido. Entonces depende del cliente. En una empresa, por ejemplo, sabemos que el primer cliente de la empresa es el colaborador, es el empleado. Y una empresa sin empleados, pues no va a existir. Dice, usted trabaja para brindarle al cliente sus productos y servicios. No le está haciendo ningún favor al servirle, sino que esa es su obligación, ¿cierto? Entonces, y no lo tenemos que ver como una obligación, simplemente como una acción de servicio. Si nosotros estamos ya inmersos en estas actividades, pues qué bonito ayudarle a otra persona a satisfacer una necesidad, a resolver una situación, un problema, ¿cierto? Dice que son seres humanos llenos de necesidades y deseos, su labor es satisfacerlo. Entonces aquí un poquito de la empatía, ¿no? De ese ver cómo me gustaría que me atiendan a mí, ¿sí? Entonces de esa misma manera, pues yo atender a esas personas. Merecen el trato más amable y cortés, representan el fluido vital de la empresa. Sin ellos, pues la empresa no tendría razón de ser. Bueno, dice que el cliente siempre tiene la razón, su percepción y la razón. Entonces el cliente pues a veces exige mucho más de lo que las empresas le están dando y las prioridades de mejora están en las áreas de conocimiento del cliente, adaptación de la oferta y gestión de la multicanalidad. Entonces ahí está la importancia de conocer todos esos aspectos sobre la atención al cliente, ¿sí? Sobre los tipos de cliente, cómo tratarlos, cómo llegar a focalizar la necesidad su necesidad, ¿cierto?
Bueno, la buena gestión de clientes tiene un impacto en la rentabilidad. Entonces, lógicamente, si una empresa pues logra fidelizar y satisfacer plenamente a ese cliente, lógicamente los objetivos, la rentabilidad, la productividad de la empresa va a mejorar. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre esa producción de ese servicio, ¿ya? Entonces, la implementación de todas estas herramientas tecnológicas se dan porque yo quiero producir un buen servicio al cliente, una buena atención, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre hablamos de que se producen bienes, productos, ¿cierto? Se producen herramientas, se produce ropa, se fabrica, ¿sí? Se producen alimentos, ¿ya? Todos estos productos tangibles, visibles, se producen, ¿cierto? Es una producción de bienes, ¿ya? Pero no hablamos nunca de la producción de un servicio, ¿cierto? Porque el servicio es algo intangible, algo que no se ve, algo que no se lleva a la casa. Entonces uno dice, ¿y cómo se produce un servicio? Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Cómo se produce un servicio? A la producción de un servicio se le llama servucción, ¿no? Entonces, dice, ¿es fabricado un servicio de la misma manera que un producto? Pues vamos a ver, ¿cierto? Entonces, semánticamente dice, un proceso de producción desemboca en un producto tangible, ¿cierto? Las dos palabras tienen una misma raíz y en realidad no existe una palabra con la misma raíz que servicio que dé cuenta del proceso de fabricación de un servicio. Es por esta razón que ante la falta de una palabra que lo represente se utilizará el término servucción. Entonces, cuando hablamos de servucción, estamos hablando de la producción de un servicio. Cuando producimos un servicio. ¿Listo? ¿Qué es la servucción? Pues la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinados. Entonces, cuando yo estoy prestando un servicio en este momento, por ejemplo, estoy dictando una clase, ¿sí? Soy su instructora. Yo estoy prestando un servicio de educación, ¿ya? Pero para eso necesito una cantidad de elementos, ¿sí? Físicos y humanos. Los físicos, pues tenemos el computador, el internet, ustedes también tienen una pantalla, internet, audífonos, una diadema, recursos humanos que estamos nosotros, las personas, ¿cierto? Entonces, toda esta relación entre ustedes, que son mis estudiantes, mis aprendices y yo, listo, esa relación de usuario y empresa, podríamos decirlo, de aprendiz y el SENA, es muy importante pues para la prestación de servicio. Entonces, miren que no solo para la prestación de un servicio se requiere de la persona, sí se necesitan otras herramientas, ¿sí? Por eso es que hablamos de la producción de un servicio. ¿Listo? Entonces, todas esas herramientas tecnológicas que utilizamos para mejorar la atención al cliente harían parte de la servucción, para mejorar la atención al cliente, para mejorar la producción de ese servicio. Entonces, si la empresa implementa un chatbot, si la empresa utiliza un WhatsApp Business, si utiliza correos electrónicos, si utiliza un blog, un foro, todos estos elementos, todas estas herramientas tecnológicas, pues lógicamente van a servir para mejorar la producción de un servicio y harán parte del entorno físico, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia entre la producción de un bien, ¿sí? Y la producción de un servicio. Entonces, para la fabricación de un producto, pues sabemos que el producto es tangible, ¿ya? Fabrico computadores, fabrico zapatos, fabrico ropa. Para la fabricación de un servicio, pues sabemos que el servicio es intangible. Usted no lo mira, no lo toca. Usted simplemente hace uso de él cuando lo está utilizando, ¿sí? Pero usted cuando va al médico, luego al médico no se lo lleva a la casa. Simplemente la atención, ese servicio es inmediato. Dice que en la fabricación de productos, pues se necesita para su fabricación la interacción de materias primas, mano de obra, maquinarias, edificios y muchos insumos. Para la fabricación de un servicio, para la producción de un servicio, ¿qué necesitamos? Pues personas, ¿cierto? Personas en muchos de los casos, ¿sí?
los cuales tendrán contacto con el cliente y también necesitamos un soporte físico. En el video de la semana anterior, veíamos que en ese supermercado no existían personas, ¿cierto? No existían personas, simplemente eran máquinas. Eran máquinas que se relacionaban con el cliente, ¿listo? Para pagar era una computadora, los robots que seguían a las personas para verificar si estaban robando o cómo se estaban manejando. Pero miren que existe un soporte físico y al interior de la empresa, ¿sí? Al interior de la empresa no habían máquinas, sino que hay personas que están manipulando esos programas, esos software, para que esas máquinas funcionen, ¿cierto? Para que esos servidores funcionen. Entonces, siempre van a haber personas que están inmersas dentro de la producción del servicio, ¿ya? Puede ser que usted en una entidad o en un almacén que, que tenga servicio no personal, sino simplemente de máquinas. Por ejemplo, usted va a comprar un producto o las maquinitas donde usted compra que galletas, que el café, ¿sí? Ahí no existen personas en ese momento, más sin embargo le están ofreciendo un producto y hay un servicio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Atrás de eso, sí, hay personas que están gestionando a esas máquinas, a esas computadoras. Bueno, en la fabricación de productos, la interacción es planeada con precisión, estándar de calidad deseados. Se sabe el producto que se desea obtener y las cantidades, y se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos, ¿sí? La aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas. O sea, cuando usted produce bienes, si usted sabe qué cantidad, qué calidad, la precisión, el tiempo, el tamaño, los insumos que necesita, usted va a saber el resultado que va a obtener, ¿sí? Pero cuando se trata de un servicio, pues dice, se trata de un sistema con todo el rigor necesario desde la concepción y puesta en funcionamiento para que el servicio sea de calidad. Pero usted no va a saber el resultado que va a obtener. ¿Por qué? Porque usted no sabe el tipo de cliente que va a llegar a la empresa, ¿cierto? Entonces usted no sabe si el resultado va a ser positivo o negativo, si va a lograr ese servicio o no lo va a lograr. ¿Listo? Entonces es importante tener claridad en estos aspectos. Para ponerlo en la fabricación de productos, pues para ponerlo a disposición del cliente es necesario venderlo, ¿cierto? Entonces usted tiene que hacer un proceso de publicidad, de comercialización para que lo pueda vender. En la fabricación de servicios, pues si no hay cliente, no hay servicio, ¿no? Entonces el cliente es el productor de ese servicio y al mismo tiempo es el consumidor de ese servicio. Bueno. En la fabricación de productos, pues sabemos que el producto se puede almacenar, ¿ya? El servicio no se puede almacenar, ¿listo? Es una producción, inmediatamente es el consumo, ¿ya? Es necesario contar con capital, saber hacer y el tiempo. Bueno, entonces, para lograr ese proceso de servucción, ¿sí? Ese sistema de servucción, que es la producción de servicios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que se necesitan ciertos elementos, ¿ya? Dice, siendo el cliente el productor y consumidor del servicio, es preciso diseñar el proceso productivo, desde lo que el cliente espera recibir, las expectativas, para establecer los roles de las partes que conforman el sistema de servucción. Entonces, para que exista ese sistema de servucción, se necesitan unos elementos. El primer elemento es la infraestructura o bienes tangibles o soporte físico. Dice que este sirve de apoyo a la prestación del servicio. Es el componente visible para el cliente, ¿sí? Entonces, la infraestructura o bienes tangibles es lo que ve el cliente, ¿ya? Entonces, que ve la máquina, que ve la construcción del colegio, que ve la empresa, que ve el restaurante, que ve el hospital, que ve la clínica, ¿sí? Es la parte física, es el componente visible para el cliente. Ahí en la foto hay un hotel, entonces eso es lo que mira el cliente.
Dice, dependerá del servicio la importancia que tendrá el soporte físico, ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio. Si en algunos casos, pues no se necesita una planta física, sino simplemente al personal, ¿listo? Ejemplo, por ejemplo, la búsqueda de información, consultas, aunque siempre debe tenerse presente, ya que conforman la oferta global del servicio a prestar. Son ejemplos, por ejemplo, los edificios, accesos, carteleras, decoración, materias primas, materiales, todo lo físico que pueda mirar el cliente. Luego tenemos a las personas, ¿sí? El recurso humano. Dice que son las personas contratadas por la empresa y que se encuentran en contacto con el cliente. Por ejemplo, una azafata de un avión, un cajero de un banco, un docente. El rol y la cantidad del personal dependerá de la automatización del sistema, ya que en algunos casos solo basta el soporte físico como los autoservicios. Entonces, en los autoservicios o lo que veíamos en el video, ¿cierto? Ahí no necesitábamos recursos humanos que estén directamente relacionados con el cliente. Pero sí, atrás, al interior de la empresa, siempre van a existir personas. Entonces, el primero sería el soporte físico, luego tenemos el recurso humano. Tercero, ¿sí? La organización y la administración. Entonces, es la parte no visible para el cliente, pero de ella depende que el servicio sea prestado según lo diseñado. Dice, contiene el staff, estilos de dirección, sistemas de aseguramiento, control interno, mantenimiento, gestión, supervisión y retroalimentación. Es decir, en esta parte hace referencia a la parte administrativa de la empresa, ¿sí? A las personas que se encuentran atrás de toda esa maquinaria, de todas esas personas y que están controlando los programas, el software, los sistemas, la administración, la contabilidad, ¿sí? El área de recursos humanos, de planeación, todas estas áreas administrativas de programación, todo esto es lo que está atrás de toda esta parte que el cliente no puede ver, ¿cierto? Entonces, hace referencia a la organización y a la administración. Luego vienen los clientes. Sin clientes no habría servicio, ¿cierto? No habría producción. Entonces, con un rol muy activo como consumidor y productor. Recordemos entonces, el servicio se hace pleno con el cliente, que es el productor y el consumidor del servicio. Y por último, tenemos a los demás clientes, que es un componente a considerar cuando en la prestación del servicio el cliente tiene contacto, se relaciona con otros. Entonces, aquí podemos colocar la competencia, los proveedores, ¿sí? de la empresa, en un restaurante también, las personas que llegan a consumir en otras mesas, ¿listo? Entonces, todas estas personas hacen parte también de la producción del servicio, ¿listo? Bueno, entonces, eso sería concerniente a la temática que queríamos ver hoy, cómo se desarrolla la producción de un servicio, ¿listo? Les voy a explicar entonces, esta temática si la vemos en la próxima clase. Les voy a explicar entonces lo que es la guía. ¿Por qué? Miren, para desarrollar esta actividad de la semana 3 y la semana 4, ¿sí? Tenemos que desarrollarla bajo la misma temática, ¿sí? Entonces, si desarrollamos la actividad de la semana 3, pues con esa misma temática vamos a desarrollar la evidencia de la semana 4. Ay, perdón. Por aquí no fue. Vamos entonces a presentar la guía. Me voy a contenido del curso. Profe, la temática es lo que usted acabó de explicar ahorita. Sí, ajá. No, verano. Para el desarrollo de la semana 3 y de la semana 4, ¿sí? Usted ingresa a contenido del curso, se va a lo que es actividades de aprendizaje guía y va a leer este material que es componente formativo, protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. ¿Listo? Esta es la temática que corresponde a la semana 3 y a la semana 4.
Lo que yo les expliqué ahorita es un tema que se amplía un poquito a lo que vamos a leer acá. ¿Listo? Pero esta es la temática que ustedes tienen que leer. El componente formativo, protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. ¿Sí? Entonces, si usted ingresa aquí, esta temática ya la afianzamos en la última semana. ¿Listo? Que el ciclo del servicio, manual y funciones y procedimiento, las PQR, evaluación del servicio, trazabilidad del servicio, todo esto lo vamos a ver en la última videoconferencia. Bueno, pero este es el material para la semana 3 y semana 4. Entonces, vamos a descargar la guía de aprendizaje. ¿Listo? Recordemos que para la tercera semana, para esta semana, la evidencia concerniente es una lista de chequeo sobre protocolos, políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. ¿Ya? Vamos a buscar entonces esa evidencia de la semana 3. Aquí tenemos el foro. Y aquí está. Bueno, dice. Actividad de aprendizaje, identificar y describir los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. Esta actividad se centra en identificar y describir los protocolos y políticas de la empresa, donde podrá apropiarse del concepto e identificar los servicios que cumplen con los requisitos y necesidades del cliente, hacer seguimiento a las solicitudes y guardar confidencialidad de la información del cliente. Duración 12 horas. El material de apoyo o el componente formativo es protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. La evidencia, pues a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, evidencia dice, lista de chequeo sobre protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. Realice, dice, una lista de chequeo sobre los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Para ello, debe analizar una empresa, miren, deben analizar una empresa de su elección, ¿sí? Puede ser el lugar donde trabaja, donde estudia o alguna empresa donde se haya desempeñado laboralmente, ¿ya? En esta lista de chequeo debe plasmar los protocolos y lineamientos que según usted debe contemplar la empresa para definir la calidad de su atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Su formato será de libre elección. Para su elaboración debe tener en cuenta el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Esta es la temática que ustedes encuentran en el curso. Es importante saber que una lista de chequeo es un formato creado con el objetivo de resaltar actividades para realizar el control de cumplimiento o lista de requisitos. De esta forma, se recolecta información ordenada y de forma sistemática. Su actividad consiste en generar esa lista de chequeo para validación de las fuentes de recopilación de información de candidatos en función de los lineamientos de la empresa. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos para desarrollar esta evidencia. Primero, lectura detallada del componente formativo, así como de los documentos en las referencias bibliográficas que servirán como recurso de apoyo. Segundo, seleccione un formato de lista de chequeo donde pueda identificar el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Escriba los datos descriptivos de las fuentes de recopilación de la información, nombre, actividad, procesos, es decir, nombre de la empresa, qué actividades desarrolla para dar cumplimiento con esa atención al cliente, ¿sí? Verifique los procedimientos, operatividad y requerimientos con lo que se debe dar respuesta a las necesidades de los clientes. Analice y evalúe la información obtenida en la lista de chequeo. Según el análisis realizado y los datos obtenidos, sugiera recomendaciones o mejoras
para lograr una mayor eficiencia y eficacia en los protocolos, políticas de la empresa y medios tecnológicos disponibles. Por último, conclusiones y un glosario. Esta lista de chequeo usted la va a entregar en PDF, dice mínimo una hoja, máximo 3 páginas. ¿Listo? Primero, si no saben qué es una lista de chequeo, pues les recomiendo buscar en internet cuál es el modelo de una lista de chequeo. Una lista de chequeo es una hoja, ¿sí? O es un documento en donde usted le hace seguimiento, digamos, a una operación dentro de la empresa, ¿ya? A un procedimiento dentro de la empresa. En este caso, vamos a hacerle la evaluación al manejo de atención al cliente dentro de la empresa con la utilización de medios tecnológicos. Entonces, van a describir la empresa, ¿sí? Nombre de la empresa, a qué se dedica, qué productos vende, listo. Después de eso, usted inicia la lista de chequeo, por ejemplo, cuenta con personal capacitado para la atención al cliente, entonces al frente de eso va a colocar un sí o un no, ¿ya? Y usted le va haciendo la gestión pertinente, si cumple o no cumple. Otra pregunta podría ser, ¿cuenta con herramientas tecnológicas para mejorar la atención al cliente? Entonces, sí o no, ¿listo? Otro elemento, la persona encargada de atención al cliente demuestra educación, una sonrisa, una comunicación asertiva, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, todos estos elementos que lo llevan a usted o la llevan a usted a evaluar esa atención al cliente, ¿sí? Utilizando medios tecnológicos, los va a plasmar en esa lista de chequeo, ¿listo? Analizando cuáles son los procedimientos, los objetivos de la empresa, cuál es su nivel de mejora continua, ¿sí? En esta tarea de atención al cliente, ¿listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer para esta tercera semana de trabajo. Una lista de chequeo donde evalúe usted en esa lista de chequeo los protocolos y políticas de la empresa, ¿sí? En cuanto a la atención al cliente. Solo es con atención al cliente, ¿sí? Porque recuerden que hay muchos protocolos y políticas de la empresa en la parte administrativa, de recursos humanos, en la parte de planeación, en la parte de sistemas, ¿sí? En la parte de seguridad y salud en el trabajo. Van a existir una cantidad de protocolos y políticas, pero a lo que nosotros nos interesa es la atención al cliente. ¿Listo? Entonces, van a analizar todos esos protocolos y políticas que utiliza la empresa para la atención al cliente. Recuerden para eso tener o conseguir el manual de funciones de la empresa, ¿ya? Si ustedes de pronto no han trabajado o no están trabajando, háganlo con la institución donde están estudiando o donde estudiaron. Si de pronto no tienen esa información, entonces, no sé, pídanle a su pareja, a su hijo, a su hermano, información de la empresa donde está trabajando y a partir de esa información ustedes realizan una lista de chequeo, ¿ya? Si de pronto no cuentan con ningún tipo de esta información, analicen la empresa que ustedes más visiten, ¿sí? Que sea más constante en la utilización de esos servicios, por ejemplo, un restaurante, un hospital, ¿ya? Entonces, traten de analizar, de buscar esa información y de analizar cómo es la aplicación de esos protocolos y políticas de atención al cliente. ¿Listo? Miren, les voy a Listo, compartir profe. aquí. Ajá, les voy a compartir aquí como un modelo de lista de chequeo, ¿sí? Lista de chequeo. Lista de chequeo o checklist. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una lista de chequeo, dice, ¿no? Lista de chequeo de la planeación. Por ejemplo, la empresa tiene algún tipo de pronóstico para poder identificar las ventas siguientes, entonces sí, no, observaciones. Eso es lo que ustedes van a aplicar en la empresa, pero simplemente con los protocolos y políticas en la atención al cliente, ¿vale? Eso es una lista de chequeo y de esa manera la van a desarrollar, ¿bueno? Entonces, Y no sé nosotros, si, ¿cómo dice Adriana?
Nosotros debemos hacer las preguntas sobre la empresa y nosotros mismos respondernos, ¿no? Exactamente, ajá. Ustedes mismos se hacen las preguntas, o sea, para ustedes, ¿cuáles serían esos principales elementos que tendría la empresa para mejorar esa atención al cliente? ¿Qué evaluarían ustedes dentro de esa empresa? ¿Sí? ¿Qué evaluarían ustedes? Con esta información, ustedes también van a trabajar en la semana 4 con esa información, con esta empresa. Entonces, traten de buscar una empresa de la cual puedan obtener información. ¿Listo? Para que también podamos trabajar la última evidencia. ¿Listo? Ya, listo, profe. Bueno, entonces Jessica también ha ingresado. No sé si tenga alguna duda. Buenos días, Jessica. Buenos días, profe. ¿Tiene alguna duda, Jessica? Como recién entré, no sé cómo es el tema. Ah, bueno, entonces, ¿qué les recomiendo? Que más tardecito yo ya descargo la videoconferencia y para que sepa que hablamos hoy. Hoy hablamos de un tema que es la servucción, con el cual vamos a desarrollar la última actividad. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces, eso sería por hoy. Les agradezco su asistencia, a Adriana, a Jessica, y pues ya más tarde ya les subo la sesión para todos los compañeros y también ya les subo sus calificaciones, listo, de la primera y segunda semana. Bueno, Bueno, profe. bueno, entonces que tengan un muy bonito día. Adriana y Jessica, muchas gracias y que Dios las bendiga, que estén muy bien. Cualquier cosita, pues en el WhatsApp hablamos. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Ah, bueno.